Inmunidad de rebaño y variante Omicron. Una de las teorías que podría darse con la variante Omicron es que la población consiga la inmunidad de rebaño, una condición en donde las personas adquieren una inmunidad colectiva y de esta manera pueden proteger a las personas que no han sido inmunizadas o con una enfermedad o con una vacuna. ¿Es posible llegar a la inmunidad de rebaño con la variante Omicron? En este video vamos a poder compartir esta teoría que se estaría dando por algunos expertos y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información que estaría dándose por algunos expertos, en donde se propone que la inmunidad de rebaño podría alcanzarse con la presencia de la variante Omicron, sobre todo dado algunas investigaciones que han estado reportándose en base a lo que nosotros hoy día conoceremos con esta variante. No olviden suscribirse en este canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que el 2021 acaba y empezamos un nuevo año. Lamentablemente empezamos con una pandemia nuevamente. Sería prácticamente el tercer año que el mundo conocería al SARS-CoV-2 y probablemente sea un año también difícil como el 2021. Sobre todo porque 4 variantes estarían ingresando a este año. Las variantes Delta, la variante Omicron, la variante Lambda y Mu. Pero dentro de todas estas noticias que podríamos tener con respecto a la pandemia, existe una situación que podría ser esperanzadora. Y sobre todo hablar de inmunidad de rebaño. ¿Es posible alcanzar la inmunidad de rebaño? Alcanzar esa situación en donde la inmunidad colectiva puede proteger a las personas de las infecciones o de las reinfecciones. Es una situación que ya está hablándose y que nosotros vamos a compartir. En una entrevista que se dio a la coordinadora del Máster de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Internacional de La Rioja, la investigadora había mencionado de que con la variante Omicron podríamos nosotros alcanzar probablemente la inmunidad de rebaño. Es una situación importante que se podría dar dada las características que tiene esta variante. En primer lugar, una variante altamente contagiosa. En segundo lugar, una variante que felizmente causaría menos daño que la variante Delta. Sin embargo, llevar a la población a una inmunidad de rebaño lamentablemente va a costar el camino. Va a costar porque va a haber una transición entre la variante Delta y la variante Omicron, como la OMS lo ha indicado en la conferencia del 29 de diciembre, en donde el mundo estaría azotado por una amenaza gemela, por una amenaza doble, por la variante Omicron y Delta. Pero sobre todo porque una reciente investigación dada este 27 de diciembre habría identificado una característica que podría ayudar a controlar la pandemia. Y hablamos que la variante Omicron generaría defensas para evitar las infecciones o reinfecciones por la variante Delta. Esto sí es una situación bastante importante. En este estudio, publicado el 27 de diciembre, los investigadores habían encontrado de que los sueros de los pacientes que habían padecido la infección por Omicron, una enfermedad menos letal, una enfermedad menos agresiva, que no afecta de la misma manera al pulmón que la variante Delta, tenían anticuerpos cuyos anticuerpos podían proteger hasta 4.4 veces más de las infecciones por la variante Delta. Una situación importante, dado que los anticuerpos generados por la infección de la variante Delta no protegen de la infección de Omicron, pero los anticuerpos generados por Omicron sí protegerían de la infección por Delta. Ello conllevaría a que las personas puedan evitar infectarse por esta variante bastante agresiva. En segundo lugar, evitar de que esta variante siga avanzando, por lo cual desplazaría a la variante Delta. Y en tercer lugar, probablemente podría existir un equilibrio entre el SARS-CoV-2 y el ser humano, llegando a lo que se espera científicamente,
que sería la endemia. El virus, el SARS-CoV-2, no se va a eliminar del mundo, pero lo mejor que podría suceder, el mejor escenario, es de que el virus permanezca en un equilibrio con la sociedad, con las personas. Y eso podría alcanzarse. Y eso es una de las situaciones que ya hoy día se estaría hablando. La inmunidad de rebaño podría alcanzarse con la variante Omicron. Sin embargo, va a existir una condición que las personas deben tomar en cuenta. Son las personas las que originan las variantes. Y la presencia de las personas, en el sentido de no cumplir las indicaciones o las normas de bioseguridad frente a una pandemia, podría generar una variante diferente a Omicron. La situación es que Omicron podría dar una situación de alcanzar una inmunidad de rebaño, pero esto es si los escenarios se presentan en donde el único factor a tomar en cuenta sería el virus. Pero si nosotros tomamos en cuenta los tres factores de que depende una infección, como son la tríada epidemiológica, es decir, el agente, el huésped y el ambiente, y solo consideramos al agente y no al huésped ni al ambiente, lamentablemente no vamos a alcanzar ello. Recordemos que al momento existe casi un 30% de la población mundial que no va a decidir vacunarse, y eso se está reflejando en los diferentes países europeos, en Estados Unidos, se refleja que un 30% de la población no decide vacunarse, y ello se tiene que trabajar. Igualmente la parte del ambiente o la parte de mantener los protocolos de aislamiento. Una persona que está infectada debe mantener el distanciamiento social y debe mantener las normas de bioseguridad. Si no cumple ello, lamentablemente esa persona se va a infectar nuevamente o va a generar nuevas mutantes o nuevas variantes. Situación bastante preocupante que puede suceder y que debemos tomar en cuenta. Y estos son puntos que va a depender no solo del virus, va a depender de las personas, va a depender de los gobiernos. La situación de que hoy en día los científicos hablan de que la variante Omicron podría conllevar a la población a una inmunidad de rebaño es una noticia bastante favorable, y con ello se podría alcanzar esta deseada inmunidad colectiva. Pero para llegar a ese punto va a depender de muchos factores que a lo largo de estos 2 años de la pandemia hemos visto que no se han logrado. Lamentablemente, el concientizar a las personas, el poder entender la situación de lo que significa la pandemia, el mantener el aislamiento, los gobiernos y ciertas instituciones, en vez de tomar en cuenta sobre todo los factores de los cuales depende la vida del virus, se está tomando en cuenta solo factores superficiales, y muchas de las decisiones podrían contribuir a de que las transmisiones sean mayores. Por ejemplo, uno de los casos en donde todavía sigue la discusión es el recortamiento del periodo de aislamiento, en donde en las noticias de las últimas semanas, tanto Reino Unido como Estados Unidos habrían decidido reducir el tiempo de aislamiento de las personas que salgan infectadas a COVID-19, de 10 a 7 días. Una situación que lamentablemente podría traer una consecuencia de ingresar más casos COVID-19 positivos. Situación que se irá conociendo con el transcurso de evolución de la pandemia. La situación de la pandemia es bastante crítica por el momento. Por el momento actual, a finales de diciembre 2021, iniciando enero 2022, la pandemia inicia con olas de contagios, con números en incremento. El mundo lamentablemente cierra el 2021 con tasas de incrementos en la gran mayoría de los países. Sobre todo países europeos y Estados Unidos hoy en día enfrentan récord de contagios en números COVID-19. Las fiestas de Año Nuevo probablemente incrementen el número y estaremos viendo los primeros meses de enero y estemos viendo los primeros meses del 2022, lamentablemente, números de contagios todavía elevados. Tomemos en cuenta la situación que se viene. Existe la posibilidad de que Omicron conlleve a una inmunidad de rebaño, pero va a depender no solo del virus, va a depender también de las personas y sobre todo del ambiente representado por los gobiernos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir ya un comunicado que algunos expertos mencionarían, que existiría la posibilidad de que la variante Omicron conlleve a la inmunidad de rebaño, una situación tan deseada que podría ayudar a contener la pandemia.
En una entrevista que se habría dado a expertos de la Universidad Internacional de La Rioja, ya se habría mencionado la posibilidad de que la variante Ómicron conlleve a la sociedad a la inmunidad de rebaño. Una situación que se espera y sobre todo por parte del virus podría darse dado que las investigaciones recientes han encontrado de que la infección por Ómicron daría una protección frente a la infección por Delta. Sin embargo, el único factor a tomar en cuenta no es el virus, sino también las personas y los gobiernos. Esperemos que la situación se dé, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.